Lo tiene. Y vamos a leerlo con atención. Bendito es el nombre de Dios. Primera carta a los tesalonicenses dice así, de la siguiente manera. Es capítulo 4, verso 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a hacer una palabra de oración. Yo le voy a pedir que me ayude, por favor, y que ore por mí y ore por esta palabra, que Dios nos hable, que Dios nos ayude y nos ministre para que juntos podamos recibir esta palabra y seamos edificados. Oramos al Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta tarde, Señor, nos acercamos ante tu presencia, rogándote, mi Dios, que tu palabra sea, mi Dios, como martillo que quebranta la roca, ciertamente, como hemos orado, como lumbrera, Señor, a tu caminar, que en esta hora, Señor, tu palabra, Señor, venga y haga, Dios mío, para lo cual es enviada, Señor. Te ruego en esta hora que nos ministres, Señor, que nos ayudes y que podamos ser edificados en el consejo de tu palabra, Señor, que podamos ser, mi Dios, bendecidos por tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Dios. Y la iglesia del Señor dice amén. Gloria a Dios. Muy bien. Fíjense que uno de los temas para los cuales nosotros necesitamos estar preparados, para los cuales nosotros necesitamos estar, ¿cuál es la palabra? Pues ejercitados en ella, es en el tema del arrebatamiento. En el tema del arrebatamiento, porque Cristo viene por su iglesia. No me creyó, pero Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia, pero fíjese que, por ejemplo, la gente hoy habla del rapto, ¿no? El rapto, cuando hablan de la venida del Señor, pero se dice del rapto porque como la Biblia dice que el Señor viene como ladrón en la noche, entonces dicen, no, pues este es un rapto es, no sé, una palabra muy no de acuerdo o correcta más bien a lo que la Escritura dice, que no es un rapto, sino que es un arrebatamiento. Entonces, fíjese que la iglesia habla, si yo preguntara esta tarde cuántos esperamos al Señor, esperamos su venida, ¿verdad que sí? ¿Cuántos esperamos su venida? Todos tendríamos que decir amén. Esperamos la venida del Señor, esperamos su regreso. Pero el domingo pasado que hablábamos acerca de Mateo 24 y hablábamos de los acontecimientos previos a la venida del Señor,
se juntan los dos acontecimientos y habría que separar qué es el arrebatamiento, perdón, y qué es la venida del Señor. Porque cuando nosotros decimos estamos esperando la venida del Señor en cualquier momento, tendríamos nosotros que especificar, que aclarar cuál es la venida que estamos esperando. Porque, por ejemplo, yo le decía a usted, ¿cuántos esperan la venida del Señor? Pero si nosotros no tenemos un manejo adecuado de las Escrituras, podemos confundirnos y podemos, por ejemplo, hacer doctrina de un pasaje, sacarlo el texto de contexto y hacer una doctrina. Por ejemplo, mire, cuando el Señor murió en esa cruz del Calvario, que entregó su vida por nosotros, dice que el cuerpo del Señor fue bajado. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Y fue puesto en una tumba. ¿Sí se recuerda? Fue puesto en una tumba. Pero cuando el Señor resucita, ¿quién fue la primera persona que vio al Señor Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿María quién? María Magdalena. Ok, María Magdalena fue la primera persona, dice la hermana, que vio al Señor. ¿Se recordará qué le dijo el Señor a María cuando María se le abalanzó? Le dijo, no me toques, ¿verdad? Le dijo, no me toques, porque es necesario que ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Que sea glorificado. Otra versión dice, es necesario que primero suba al Padre, ¿sí o no? Ok, no lo podía tocar, porque primero tenía que subir al Padre, ¿verdad que sí? Pero más adelante le dice a Tomás, tócame, mete tu dedo en mi mano y tu puño en mi costado. Por fin, ¿lo podía tocar o no? ¿O subió y bajó? ¿Sabe que cuando nosotros no conocemos la palabra, sabe que hay una corriente eclesiástica, una corriente doctrinal, donde dicen que ya no están esperando la venida del Señor porque el Señor ya vino? Porque ahí dicen, no me toques porque necesito subir primero al Padre, y después dicen, ya subió y bajó y le dijo a Tomás, tócame ahora sí, porque ya fui y vine. ¿Y cómo lo vamos a explicar si alguien le pregunta a usted eso? ¿Cómo lo vamos a explicar? ¿Cómo le vamos a decir, no, el Señor no ha venido, está bien, no ha venido? Y que le digan, explícame por qué no, si aquí dice que ya fue y vino. ¿Cómo lo vamos a enseñar si no sabemos? Y no sabemos no porque no sabemos, sino porque no nos enseñan, ¿verdad? Usted puede decir, no, pues usted, pastor, que no nos enseña, ¿verdad? Y ya se barrió bien, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, hermano, aprender a leer con detenimiento. Yo me acuerdo que cuando escuchaba a nuestro jefe, al apóstol Víctor Garduño, decía estas palabras, se me quedaron grabadas, porque yo nunca había leído con detenimiento. Yo leía de corridito y leía lo que no, pues como historia, una historia. Yo predicaba a modo de historia, acontecimientos, pero nunca sabía. Cuando no respetas los puntos, las comas, cuando no respetas los tiempos, la oración pierde el sentido y se pierde la esencia del verso. Por ejemplo, cuando la Escritura dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Me acuerdo que teníamos un hermano que decía que cada uno de como propuso en su corazón, dé. Entonces ya cuando no respetas la coma ni nada, pues se sale el texto de contexto y le das otro sentido al asunto. Si le pones un acento a una palabra, cambió el asunto. Cuando no sabemos a veces, usted dirá, pastor, es que yo no fui a la escuela. Amén, hermano, muchos no fueron, ¿verdad? Pero eso no nos exime de prepararnos y ver, hermano, cómo escudriñar las Escrituras, porque nos parece que ahí está la vida eterna. Y uno de los temas que nosotros debemos de dominar es la venida del Señor, porque estamos esperando su venida. Pero repito, si usted se topa a alguien que le dice, no, el Señor ya vino, y te lo demuestro con Biblia, ahí dice,
Y entonces uno se queda, wow. Entonces sí subió y bajó de repentazo. ¿Cómo nosotros lo desmentimos eso? ¿O cómo lo afirmamos, pero que eso no es lo que estamos esperando? ¿Cómo? Entonces cuando nosotros hablamos de la venida del Señor, hay que hacer una separación, porque Mateo 24 habla del arrebatamiento, pero también al final especifica la venida del Señor, y apareció la señal del Hijo del Hombre, y ahí es cuando ya viene el Señor, donde todo ojo lo ve. Y nosotros necesitamos saber hasta dónde se termina un acontecimiento y dónde termina el otro, inicia el otro acontecimiento. Entonces, ¿está conmigo? Entonces, Primera de Tesalonicenses, nosotros leíamos algo que quisiera que fuéramos leyendo con cuidado, con detenimiento. La Biblia entonces dice que el apóstol está hablando a los de Tesalónica y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis de los otros, como los otros que no tienen esperanza. Le está diciendo: mira, yo no quiero que se pongan tristes por sus familiares que ya murieron. No se pongan tristes porque los que se ponen tristes son aquellos que no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza, le está diciendo el apóstol Pablo, porque si creemos, verso 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, número 1, los que duermen, los que mueren en Cristo, no mueren, duermen. Entonces, hermanos, los que están en Cristo no mueren, duermen. Y un día van a ser despertados, hermano. Un día van a ser despertados, hermano. Entonces, número 1, nosotros necesitamos entender que no muere, sino que duerme. Y un día va a ser despertado para resurrección, para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, dice la Escritura que dice que los que durmieron en él, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire, Pablo creía, pareciera un aparente error, que nosotros que vivimos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Como que Pablo interpretaba en ese momento que él se iba a quedar. Dice: porque el Señor mismo, mire verso 16, qué interesante está esto, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. ¿De dónde, hermano? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí usa el término muertos, pero dice resucitarán primero. O sea, los que durmieron en el Señor, ellos van a resucitar. Pero ¿de dónde dice que va a descender el Señor? Ahora le pregunto, cuando la Biblia dice que desciende el Señor del cielo, ¿de qué cielo desciende el Señor? ¿De qué cielo? Alguien que me diga amén, hermano, yo sé de cuál cielo. ¿De qué cielo desciende, hermano? Del tercer cielo, dice la hermana. Amén. ¿Cuántos cielos hay? A ver, hermana Laura. Porque dice la hermana que dice que el tercer cielo, ¿le decimos amén o no amén a eso? Amén, a ver qué onda. Ok, el tercer cielo, dice la hermana. Y entonces sabemos nosotros que el tercer cielo, porque dice los cielos de los cielos, dice la Escritura, ¿no? O sea, no vaya a pensar, hermano, que ahí donde están las nubes es el cielo, ahí de donde Dios va a bajar, que se sube usted a un avión, ahí lo va a ver, hermano. No, hermano. Hermano, fíjese que está el cielo, por hablar de 3 nada más, porque escrituralmente podremos hablar de más. Hermano, el cielo que es dado a los hombres, ¿verdad? El cual nosotros contemplamos. Y existe un segundo cielo, donde ahí es morada ¿de quién? Ahí está el diablo y sus huestes demoníacas. En el segundo cielo, ahí hay tinieblas y oscuridad. Y entonces está el tercer cielo, donde mora el Señor y sus ángeles, donde está la nueva Jerusalén. Por eso cuando Gabriel quería venir, Gabriel quería bajar con el mensaje para Daniel, dice que él quería venir, pero el príncipe de Persia
O sea, fíjese, hermano, que ahí en Grecia, donde él está, en Persia, donde él estaba, había en los cielos había un principado. No es el tema, pero cada nación, fíjese que hay un príncipe que retiene. Por eso nosotros, hermanos, ay, Señor, bendíceme un día, 2 días. No, el Señor no me respondió. Dice, por 21 días me ha hecho la guerra para que yo no pueda descender. O sea, había un príncipe, un principado, un principal, un arcángel caído, que ahora es un demonio, un principado, que le hacía la guerra para que no descendiera con el mensaje. No es el tema. Y entonces, hermano, pero el punto es que quería bajar con el mensaje y no podía. Entonces, a lo que voy es que el Señor está en el tercer cielo. Dice, y el Señor descenderá del cielo. Entonces, hermano, hay un viaje tremendo que el Señor hace. O sea, bien, para nosotros es mucho, pero para el Señor es nada, ¿verdad? Y entonces dice que la venida del Señor, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, escuche bien, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Seremos arrebatados. No dice robados, no dice secuestrados, no dice, hermano, otra cosa. Dice, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos en los cielos. Fíjese qué glorioso, hermano, porque yo le contaba a usted, hermano, de ese sueño que tuve, donde, mire, hermano, de verdad yo lo vi, hermano. Yo lo vi, hermano, como en el sueño miraba yo cómo salí de mi cuerpo y salí de mi casa en ese sueño, hermano, y miré que mi espíritu se iba elevando, y cuando veo, hermano, de las casas empezaban a salir, hermano, todos las personas así, hermano, los espíritus de las personas, y se elevaban y luego empezaban a hacer como remolino y se iban al cielo, hermano. Fue tan glorioso, hermano, esa experiencia en ese sueño. Y yo le contaba que de pronto sentía como que me estaba yendo para abajo y le empezaba a hacer así. De veras me pegué un susto tremendo, hermano. Y yo decía, no me quiero quedar, Señor. Decía yo en el sueño, no me quiero quedar. Y dice que el Señor descenderá del cielo. Pero lo interesante es, dice que los que están muertos o que duermen en Cristo, su familiar que durmió en la fe, su abuelita, su comadre, su excomadre, su vecina, su amiga, hermano, que esos durmieron en Cristo, dice, van a resucitar, y nosotros nos encontraremos con ellos. Ellos van a resucitar o van a levantarse, pero no van a subir con un cuerpo físico, hermano. Va a levantarse, hermano, su ser espiritual, y se va a levantar. Y dice que nosotros seremos arrebatados también juntamente con ellos, y nos encontraremos en los aires, y nos encontraremos con el Señor en las nubes. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos queremos encontrarnos con el Señor en las nubes? Bendito sea su santo nombre, bendito sea su nombre, hermano. Pero el punto es este, hermano, que dice que los muertos van a subir al aire primero, y después nosotros iremos también con ellos a recibir al Señor en el aire, y así, dice el verso 17, estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando usa la palabra arrebatamiento, usa la palabra arpazo con H, arpazo. O sea, es una palabra griega, del vocablo griego, que se pronuncia arpazo, arrebatamiento. Y eso se traduce como arrebatar, alcanzar, quitar, capturar, tomar por la fuerza. Es decir, hermano, que viene un acontecimiento próximo, sobrenatural, donde el Señor va a arrebatar a su pueblo, hermano. Va a dar un arpazo, un zarpazo, dicen algunos. Va a arrebatar por la fuerza, hermano, a los suyos. Y de un momento, hermano, la gente va a desaparecer.
Las personas van a desaparecer, hermano. La gente no va a, hermano, Dios guarde, van a caer aviones, hermano. Gente va a desaparecer en las escuelas, en los aviones, en los trabajos, en las camas, hermano. La gente va a desaparecer, va a ser un caos, hermano, el asunto, porque Dios va a venir por su pueblo con fuerza y va a arrebatar lo que es suyo. Ahora, ese arrebatamiento, ese zarpazo, ese quitar o capturar por la fuerza, tomar por la fuerza, hay unos arrebatamientos que ya han sucedido previos a al que estamos por experimentar. Y uno de ellos se encuentra en el libro de Hechos capítulo 8, verso 39. ¿Habrá alguien que le pueda dar lectura? Hechos capítulo, bueno, aquí lo encontré ya rápido. Hechos capítulo 8, verso 39. A ver si dice así. Dice así: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Arpazo a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró ¿en dónde? En Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora yo le pregunto, ¿en dónde se encontró Felipe? ¿Qué entiende usted ahí, hermana Laura? ¿Qué entiende usted ahí, pues, hermano Emanuel? Ayúdeme, por favor. ¿Qué entiende? Que se encontró en otro lugar. A ver, hermana Josefina, ¿usted qué opina? Lo traspasó de un lugar a otro. Porque alguna vez le pregunté a alguien, no, es que lo agarraron y lo azotaron, me dijo alguien. Pues es que se encontraba en Azoto, pastor. No, ahí dice que le pegaron. Por eso le digo que cuando uno no sabe leer, que cuando uno no lee con detenimiento, por lo menos investigar qué es Azoto, si le pegaron o no le pegaron. Entonces, como dice Víctor, dice que el Espíritu, venía Felipe, le predica al eunuco, lo agarra y lo mete a las aguas. Cuando lo saca de las aguas, ¡fum!, el Señor lo arrebató. Ahí estaban en las aguas. A ver si me ayudas, muy. Ahí estaban en las aguas. Y de pronto hubo un arrebatamiento. Y cuando lo arrebataron, él desapareció. Y de estar en el 20 de noviembre, de pronto allá andaba en el centro, allá en la, andaba predicando a la gente. Estaba en Azoto, un lugar llamado Azoto. Hermano, por si usted no creía en la teletransportación, hermano, fíjese que ahí está en la Biblia, hermano, que el Señor lo desapareció de un lugar. ¡Pum! Cuando abrió los ojos, el que se bautizó, ¿y el que me bautizó? Ni siquiera andaba en la orilla del agua, hermano. Se desapareció, hermano, porque el Señor lo arrebató y lo puso en otro lugar y lo llevó en Azoto. Y ahí empezó a predicar. Y ahí vemos un arpazo, ahí vemos un arrebatamiento. Podemos ver otro arrebatamiento donde Pablo fue arrebatado y llevado al tercer cielo. Y tuvo una experiencia allá con el Señor, para no detenerme mucho en eso. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, ahí en el apóstol Pablo, por si la quiere anotar, 2 Corintios, capítulo 12, verso 2 al 4, ahí Pablo, no vaya o guárdelo, no sé si quiere, pero dice ahí Pablo fue arrebatado por el Señor y se lo llevó al tercer cielo. Y en cada verso o cada historia que le estoy mostrando, utiliza el escritor la palabra arrebatamiento. Arrebatado, que en el griego es arpazo, tomado por la fuerza, transportado de un lugar a otro. Así como el Señor tomó a Felipe estando con el eunuco y lo puso en Azoto, así el Señor, como está escrito y registra la Biblia,
viene por nosotros, primero por los que durmieron en Cristo y por los que estemos vivos, hermano, y seremos arrebatados en las nubes. Nos encontraremos en los aires y nos encontraremos en las nubes con nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios y decimos, yo me voy a encontrar con el Señor en las nubes? Ahora, la pregunta que surge, hermano, es, y es obvia la respuesta, ¿cuál es el propósito de esto? Y precisamente lo que acabamos de decir es que el Señor viene por la iglesia. El Señor viene, hermano, por la iglesia, que la iglesia es usted y yo, que también tenemos el título de la esposa del Cordero. Somos la esposa del Señor. Somos con quien el Señor se va a desposar. El Señor está esperando que la esposa esté lista para casarse con Él. Y el Señor está esperando ese momento glorioso. Pero otra pregunta que surge es, ¿cuándo va a ocurrir? Porque ahorita vamos a hablar de la segunda venida, que es diferente al arrebatamiento. ¿Cuándo ocurre cada una? ¿Cómo poder identificar cuándo va a suceder el arrebatamiento? Porque algunos están esperando la segunda venida. A lo mejor están esperando verlo en las nubes. Y será glorioso verlo, pero no estar en ese momento. Yo prefiero, hermano, irme en la primera. Porque va a ser un arrebatamiento, hermano, que dice la Escritura que va a acontecer en un abrir y cerrar de ojo. Dice la Escritura que Él viene como ladrón en la noche. Mire, ¿cuándo ocurre? Primera de Tesalonicenses 5. Vaya conmigo ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que es donde iniciamos en el 4:13 al 17, pero en el capítulo 5, en el capítulo enseguida, dice en el versículo 1, mire cómo ahí dice el arrebatamiento que va a sufrir. Dice, pero acerca de los tiempos, está hablando el escritor a los tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, oiga, que el día del Señor vendrá así, ¿cómo? Como ladrón en la noche. Yo le pregunto, hermano, no que vaya a comparar a mi Señor con un ladrón, pero ¿a cuántos alguna vez le han robado en su casa, hermano? A ver, levánteme su manita. Que gacho se siente, ¿verdad? Pero lo más terrible es que cuando abren los ojos, ya no está obviamente lo que se llevaron. Y lo terrible es la incertidumbre y la desesperación de no saber quién fue el que lo hizo, cuándo lo hizo, cómo sucedió. Y entonces la palabra registra que el Señor no viene como uno de esos ladrones, sino que el acontecimiento que viene va a ser de esa magnitud o de ese tipo de acontecimientos. Nadie se va a dar cuenta, dice, porque Él vendrá a la hora que nadie lo espera. Dice la Escritura, versículo 3. ¿Por qué le digo que la pregunta es cuándo ocurre? Dice aquí, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así dice su Biblia. Entonces continuamos leyendo, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos, ¿qué dice? Vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, ¿qué dice? Que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como el yelmo. Pero escuche aquí, mire, porque no nos ha puesto Dios para ira,
Sino ¿para qué? ¿Por medio de quién? Ahora ponga atención. Ponga atención. ¿Cuándo acontece el arrebatamiento? Ahí dice. Cuando digan, perdón, cuando digan paz y seguridad. Ahora pregunto yo, ¿qué es paz y seguridad? ¿Qué es? Los que saben o los que han escuchado, ¿qué es paz y seguridad? Porque Andrés Manuel lo ha dicho. Un pacificador, dice el hermano. Donald Trump lo ha dicho. Los presidentes lo dicen. Y la gente dice, ya viene el Señor. Pero ¿qué es paz y seguridad? ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué es paz y seguridad? ¿Cuándo van a decir paz y seguridad? ¿Cuándo? Dice la palabra de Dios, porque vosotros sabéis perfectamente, capítulo 5, verso 2 de Tesalonicenses, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Nadie se va a dar cuenta que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Entonces, algunos dicen, hermano, la iglesia pasa la tribulación, la iglesia pasa la gran tribulación. Otros dicen, la iglesia no pasa la gran tribulación. Yo pregunto, ¿usted qué cree? ¿La pasamos o no la pasamos? Algunos hermanos dicen, Cristo viene, amén, estamos listos para irnos. A veces no sabemos, pero como dijo el apóstol Víctor, si no estamos listos para irnos, menos para quedarnos, porque se va a poner gacho, hermano. Pero entonces, hermano, ¿cómo puedo estar listo para irme? ¿Cómo puedo estar listo? ¿Cuándo viene el Señor? ¿En qué momento viene? Pues ahí dice, viene como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad. ¿Sabe qué es paz y seguridad? ¿Cuándo van a decir paz y seguridad, Víctor? Cuando todos estén dormidos, dice hermano Víctor. La Biblia registra un acontecimiento que cuando venga, hermano, pero paz y seguridad, hermano, viene después del arrebatamiento. Le voy a explicar por qué. Porque cuando la Biblia registra paz y seguridad, está hablando de un pacto que va a haber, que va a ser el anticristo. Va a ser el anticristo ese pacto de... ¿Por qué va a ser ese pacto de paz y prosperidad? Porque ya para ese entonces va a haber un caos en la tierra, porque ya el Señor vino por los suyos y se desató un caos. La gente desapareció, hay un desorden, hay un caos, empieza a haber una persecución, y entonces aparece el anticristo y dice paz y prosperidad, y empieza a hacer un tratado de paz y prosperidad con la gente por 7 años. Pero dice la escritura y nos enseña, y ahorita lo vamos a ver, que ese pacto se rompe ¿a los cuánto tiempo? A los 3 años y medio. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, allí en la escritura que digan paz o prosperidad, o que estén el Señor vino por su iglesia, porque precisamente del arrebatamiento se va a surgir todo de ese arpazo va a surgir todo esa situación. ¿Cómo digo que la iglesia no pasa por la tribulación? Ahí mismo nos lo dice. Por favor, Felipe, capítulo 5, verso 9. ¿Qué dice ahí, hermano? Por eso le digo, hay que leer con cuidado, porque dice ahí, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a nosotros no nos prepararon para ese tiempo. No nos puso Dios para la ira de la tribulación. No nos puso, ni nos pensó Dios para la ira de la... por eso dice el escritor, no teman, porque ustedes no son de la noche. Ustedes no son de la noche, ustedes son del día. No se acongojen, no se alteren, tranquilos. Va a venir el arpazo sobre ustedes, porque ustedes son del día. No son ustedes para la ira, ustedes no son para ese evento.
No son para ese acontecimiento, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermano, venir a la iglesia, congregarse, hermano, vivir una vida con Dios, porque la segunda venida o la venida del Señor Jesucristo, todo mundo la verá. Pero el arrebatamiento, me regreso, la segunda venida, vamos a ver acontecimientos que van a decir: todo se está perfilando para ver aparecer al Señor en las nubes. Pero para el arrebatamiento, en cualquier momento puede suceder, porque ya todo se cumplió. Para el arrebatamiento estamos listos. Puede ser hoy, puede ser mañana, en un año, en 2, yo no sé. Estamos listos. Es un acontecimiento que puede suceder en cualquier momento, el arrebatamiento, para que después se manifieste la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay acontecimientos. Entonces, Apocalipsis capítulo 3 verso 10, yo le voy a pedir que me acompañe, por favor. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué dice? ¿Qué más? Ahí está, mire, todos juntos acá. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Ahora, perdóneme que sea tan reiterativo, pero me ha funcionado y le espero que le funcione a usted. Si nosotros aprendemos a leer con detenimiento, vamos a darnos cuenta que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Fíjese que no dice: yo te guardaré en la hora de la prueba. O sea, vas a estar en los trancazos y yo voy a estar contigo. No, yo te voy a guardar de eso. Tú no vas a estar ahí. Te voy a guardar de eso, ¿me explico? Te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran. Quiere decir que el Señor va a hacer un zarpazo, ¡fum! Va a venir primero por los que duermen, los muertos en Cristo, los que murieron en el Señor, y precederemos nosotros, nos encontraremos en los aires, en las nubes, con ellos y con el Señor, porque el Señor nos está librando de la hora de la prueba, porque nosotros no fuimos para el día de las tinieblas ni del dolor, sino que el Señor nos va a librar a los que guardan sus mandamientos. Y la cuestión de las tinieblas o de la tribulación viene para sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Escuche, note que viene una prueba sobre los que se quedan. Por eso es importante vivir una vida cristiana de verdad. Verdaderamente que yo tenga temor, verdaderamente que yo me guarde para el Señor, que no sea mentirosilla, mentirosillo, que no sea raterillo, hermano, que no ande ahí viviendo una doble vida, hermano, de verdad, hermano. A la gente dice: no pasa nada, hombre, me agarro estos 10 bolas que no son míos, este billetito, no, le voy a echar una mentiría piadosa, al cabo que la gente se acostumbra y dice: no pasa nada, o sea, es parte ya, no creo que Dios se fije. Y de pronto, ¡pau!, viene el zarpazo. Porque si yo le pregunto, la gente, yo no fumo drogas, pastor, ni me emborracho. Pero ¿por qué dicen los pecados que en tu conciencia son más grandes? ¿Acaso una mentira o una verdad a medias no es lo mismo? Y la gente no se está preparando. No nos estamos preparando, lo digo por mí, lo digo por todos, que deberíamos de tener, hermano, cuidado de esto, de estar preparados para su venida. Y entonces dice que viene un zarpazo por su iglesia, se lleva a los suyos y entonces se hace un caos. Y entonces viene el gobierno y dice: paz y prosperidad. Pero viene repentinamente, dice todo lo contrario. Pero dice sobre ustedes lo que leímos ahí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré
De la hora de la prueba. Entonces cuando habla la palabra de la hora, no está hablando de cronos, está hablando del acontecimiento de la prueba, del acontecimiento de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Por qué va a probar Dios? ¿A quién va a probar si ya se llevó a su iglesia? Pero sabe que algunos se van a quedar. Algunos cristianos que vivieron así más o menos, que más o menos le echaban ganas, que conocieron al Señor, pero que no se afianzaban muy bien, que a veces sí, que a veces no, que le echaban ganas y que luego no, y esos. Y hermano, la medida la pone el Señor, porque el Señor no va a medir a todos, a mí también. Y algunos hermanos se quedarán o nos quedaremos. Esperemos que nos vayamos todos. Pero dice que a esos el Señor y va a venir una persecución sobre la tierra. Una persecución, hermano, donde va a venir la marca. La marca del 666 que se va a imprimir o se va a establecer en la palma de la mano o en la frente de los hombres. Para que esa sea la moneda, usted sabe, no me quiero meter en eso, va a ser otro tema más adelante, pero nadie podrá comprar ni vender si no tiene, es como la tarjeta de crédito, ¿no? Chics, la huella, trin, y se está preparando toda la plataforma para que cuando le digan, mira, como hay un problemón en el mundo entero, le vamos a poner un chip totalmente gratuito, ahí va a estar su dinero, su dirección, su curso, y usted, ay, qué bueno, para no perder los papeles, pónganmelo, no hay problema. Lo van a ver como normal, pero eso ya va a ser la preparación, la marca. Pero los que conocen la palabra van a decir, no, a mí no me lo pongan. Y entonces te vas a echar al gobierno en contra. Bueno, eso harina otro costal, no me quiero meter por eso. Pero dice, ¿cuándo viene el Señor? Nos quedamos, nos vamos. Antes de la tribulación, después, ¿cuándo es este acontecimiento? Aquí dice que la iglesia se va antes, porque el Señor dice, no son para el día de la ira, y el Señor dice, a los que guardan mi palabra, yo también los voy a guardar de ese momento, de la hora de la prueba, del acontecimiento de la prueba que va a venir sobre el mundo, yo los voy a guardar, no se preocupen, porque si ustedes viven en mi luz, ustedes no son de las tinieblas, los voy a guardar. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios va a probar todavía a algunos que se quedaron. Algunos que se quedaron se van a clamar y van a decir, Señor, perdóname, yo era tuyo, ahora veo que no estabas jugando, yo pensé que venías más luego, pero ya vi que me quedé, y ahora, Señor, ¿cómo le hago? Y entonces va a venir el día donde van a decir, confiesa a Cristo, te corto la cabeza, o ponte la marca y vivito y coleando. Y entonces nosotros vamos a tener que decidir. Algunos van a amar a Dios, pero van a decir eso de que me corten la cabeza, como que no. Yo prefiero que me marquen, no me quiero morir. No me quiero morir. Y otros que van a tener que decir, si es la única forma de lavar mis vestidos con la sangre, ya vi que es real este asunto y que ya se fueron algunos, me voy en la segunda, córtenme la cabeza. Yo quiero ver a mi Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 7, mira ahí dice la palabra, ayúdeme por favor, Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, ¿qué dice su Biblia ahí? Dice, vamos a leer el 13 por favor, desde el 13, Apocalipsis capítulo 7, verso 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde qué? Han venido. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿con qué? Lea. El verso pasado dice, viene el acontecimiento de la prueba sobre el mundo, viene para probar ¿a quién? Al mundo, a los que quedaron. Y de esos que quedaron, dice Juan, yo le dije, Señor, tú sabes. Y el Señor dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Se da cuenta que va a haber gente en la gran tribulación
que va a tener oportunidad de salir de ella. Pero ¿cómo? Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos han salido de la gran tribulación. ¿Cómo se van a salvar? A través de la sangre. Pero quiere decir que no solo va a haber hermanos, sino que va a haber también pastores ahí, evangelistas, profetas, va a haber ministros. ¿Para qué? Porque son muy pecadores, probablemente, o tal vez porque fueron dejados para terminar de perfeccionar a los que quedaron, para que cuando llegue el momento de la prueba, te marcas o te matamos. Y los que son acabados, perfeccionados, pues dicen: denle por aquí, yo me voy con el Señor. Yo me voy con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me voy con Él, me voy con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Demos un aplauso al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Hermano, nos vamos con Él. Pero mire, ¿por qué quiere lavar sus ropas con la sangre, hermano? ¿Por qué no mejor echarle ganas desde ahorita? ¿Por qué mejor, hermano? Si le dicen: ay, mi mamá, ya no diga groserías, ya no diga. Mamá, ya no haga transitas, ya no haga. Hermano, la gente no cree. No cree. Dice, hermano, que el Señor, dice Felipe ahorita que su hija, y yo le decía que mi hijo y otros hermanos y él mismo y gente está soñando que el Señor viene. ¿Quién soñó hace días en la casa también? Parece que nos están dando avisando el Señor el arrebatamiento, en la venida del Señor. Usted va, uy, aquí está, ya se sentó. Si se queda la gran tribulación, hermano, nos cuenta ya, pero van a poder decir: uy, ya se sentó la abominación desoladora ahí en el trono de Dios. Y ay, Dios mío, ahora sí va a aparecer el Señor en cualquier momento. Usted va a poder leer los acontecimientos si se queda. Pero la venida del Señor puede ser en cualquier momento ya. En cualquier momento puede ser. Ahora, ¿cómo lo voy a identificar? La venida del Señor, Apocalipsis, la segunda, todo ojo le verá. Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Esta es la segunda venida que la Biblia registra del Señor Jesucristo, que es diferente al arpazo, al arrebatamiento. Apocalipsis 19:11. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice entonces la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, ¿qué hacía? Mire, hermano, note hermano, que no va a venir como Cordero, ¿verdad? Ya no va a venir como Señor Jesús, como Cordero de Dios, ya no va a venir como ungido. Dice ahí que viene a echar bronca, hermano. Dice ahí que viene a pelear, hermano. ¿Qué más dice? Sus ojos eran como ¿qué? Hermano, ahí eran los ojos, hermano, ahí. Dice, son como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, hermano, de la batalla, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Todopoderoso, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, yo quiero que note conmigo en este pasaje, o en estos versos que acabamos de leer, dice algo muy interesante. Lo voy a citar así nada más, pero ahorita le voy a pedir a Felipe la cita. Ahí en lo que acabamos de leer dice cosas interesantes. Él ya no va a ser Jesús en el cielo.
ya no se va a llamar Jesús, va a tener un nuevo nombre que solo Él sabe y que se lo va a revelar solamente a los que estén con Él. Es un nuevo nombre. Aquí vino como Jesús, que es el Cristo. Jesús no es un nombre, Jesús es un ministerio. Por eso la gente le pone Jesús a sus hijos, pero Jesús significa el Salvador. A eso vino Él, a ser el Salvador del mundo. Por eso no se le puede o no se le debería de poner Jesús a los niños, porque estamos diciendo que ellos son el Salvador. Jesús es un ministerio, no un nombre. Es el oficio del Cordero, el Salvador. Jesús, el Cristo, el Salvador, el ungido. Cristo es ungido. Entonces, hermano, podemos ver que ya no viene como ungido, ya no viene como Salvador, ahora viene como juez. Ahora viene con espada, ahora viene a juzgar, hermano. Y hay de aquellos, hermano, hay de aquellos, hermano, que están en la tierra, porque ya no van a clamar, hermano, y ay, no, ahora vengo con espada. Y el que se quiera salvar, pues ya sabe cómo. Pero yo vengo con espada a juzgar a las naciones, dice la palabra. Y se le conocía como el fiel, el verdadero, y con justicia, dice, también juzgaba el verbo de Dios. Y lo que me impresiona es en el verso 16, y en su vestidura y en su muslo, mire, hermano, aquí en la pierna, tiene escrito este nombre, miren los vestidos: Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermano? Aquí va a decir, por si tenían dudas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, ojos de fuego, hermano, coronas en su cabeza y una espada en su boca para hacer la guerra, hermano, contra todos los que oprimieron al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios, a los que le crucificaron, a los que se levantaron contra la doctrina del Cordero, a todos aquellos que no creyeron en Dios y le hicieron la pelea. Dice que contra ellos viene. Entonces, ¿cuál es el propósito del arrebatamiento? Dijimos ahorita. A ver, hermanos, vamos a ver. ¿Cuál es el propósito? No sufrir los castigos. Viene por su iglesia, hermano. El propósito viene por la esposa. ¿Usted cree que el Señor va a querer que su esposa pase la tribulación, hermano? Por favor. ¿Quién va a querer que su esposa sufra? Menos el Cordero. Claro que no va a pasar la tribulación la iglesia. Él viene por su esposa, la va a sacar de eso, porque su esposa se guardó. Es el propósito del arpazo, del arrebatamiento, librarla de ese mal, porque está enamorada de Él y Él no va a defraudar ese amor. Pero el propósito de la segunda venida o de la venida del Señor, que todo ojo le verá, va a ser destronar o pelear contra el anticristo, contra la bestia y su falso profeta, y los va a derribar y va a establecer su reino milenial, hermano. ¿Cuántos alaban su nombre? Él viene para establecer su reino sobre la faz de la tierra, hermano. Pero primero, hermano, va a venir una tribulación, y después va a venir una gran tribulación. Es decir, hermano, cuando digan, ¿sabes qué? Hay una tribulación tremenda, se va a parar la bestia y va a decir, no se preocupen, paz y prosperidad. Sí, vamos a hacer un pacto. Paz y ya vino la tribulación. Pero cuando llegue, hermano, está la tribulación, van a ser paz y prosperidad, y de pronto se rompe el pacto y viene la gran tribulación. Una maldad, hermano, un mal cual nunca ha visto en la tierra, hermano. Hermano, va a ser un caos tremendo, y ahí va a aparecer el Señor. Ahí va a aparecer el Señor, hermano. Y viene para derrotar al anticristo y al falso profeta. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto, hermano? Apocalipsis 6, por favor. Capítulo 6, verso 9.
Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Yo, hermano, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ya lo leímos ahorita, pero lo vamos a volver a leer. Vi bajo el altar las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Señor verdadero, no juzgas. No juzgas. ¿Y qué dice? Y vengas, mire, dos cosas. ¿Cuándo vas a juzgar? ¿Y cuándo nos vas a vengar? ¿Quiénes están diciendo esas palabras? Pero ya están en el cielo. ¿Quiénes son entonces? ¿Quiénes son si ya están en el cielo? Los que salieron, los que lavaron sus, ¿verdad? Andaban ahí, les dieron crán. Y ellos decían allá, ¿hasta cuándo, Señor? Y los que antes también les precedieron, que murieron por causa de la palabra y del testimonio, le van a decir al Señor ahí en el altar, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a vengar? Por eso el capítulo que leímos hace un momento dice que vino para juzgar y para pelear. Él vino en favor de estos. Él viene ahí, todo ojo lo verá, con sus coronas, con sus ojos de fuego, con su espada, y viene con su rey de reyes en el caballo blanco y en el bordado aquí, hermano, y viene para pelear y para vengar a estos que claman por justicia, por causa de la palabra y por causa del testimonio. Y dice, y clamaban a gran voz. ¿Hasta cuándo? Y entonces dice verso 11. Yo quiero que usted ponga mucha atención, hermano, ahí. Verso 11 que dice, y se les dieron ¿qué? Vestiduras blancas. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, que hasta el último momento, mire la misericordia de Dios, hermano. Hasta el último momento Dios todavía se va a salvar ese. Espérate, mira, está la gran tribulación, le voy a dar chance, todavía, para que se complete el número. Tengan paciencia por amor a esos. No importa qué tan difícil se ponga, Dios siempre va a estar dándote una oportunidad de que te vuelvas, de que rectifiques, de que te arrepientas, de que corrijas, porque Él viene por ti y viene pronto. Nadie va a poder decirle aquel día, yo no sabía, a mí nadie me dijo, nunca me diste una oportunidad. Él hasta el último tiempo va a decir, yo por ti estuve siendo paciente. Y entonces dice, pero a mí lo que me sorprende es que dice, y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansen. Había un verso que traía yo por aquí, a ver si lo encuentro, regáleme un segundo, aquí en Apocalipsis 19, a ver si está. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Apocalipsis 19, verso 11. El que acabamos de leer ciertamente, pero dice, mire el versículo 13 y 14, por favor. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién? ¿Quién, hermano? Jesús, ¿verdad? O el Señor, porque acuérdense que ahí ya no se va a llamar Jesús. El Señor estaba vestido, ¿verdad? Con ropas de sangre. Es el verbo de Dios, dice. Pero el verso 14 a mí me llama la atención algo ahí. Preste atención. Y los ejércitos celestiales, ¿vestidos de qué? ¿Lino qué? Finísimo. Blanco
y limpio. ¿Y le seguían en qué? Ahora yo pregunto, ¿a quién se le concedió eso? Nota, ¿quién va a venir a pelear con el Señor? Nosotros. Nosotros vamos a venir con el Señor a pelear, hermano. Mire qué tremendo es el Señor. Porque no dice van a venir aquí ángeles, porque hay otro pasaje donde dice que los ángeles van a venir a recoger a sus siervos de los cuatro extremos de los aires y los van a juntar. Eso es otra historia. Pero aquí dice que los que vienen a hacer la guerra, dice que vienen sus siervos y a ellos se les concedió que se vistan de lino finísimo, blanco y ¿qué más? Y limpio. Hermano, es la iglesia. Somos usted y yo. Aquellos que le dijeron al Señor, Señor, ¿qué ondas? ¿Hasta cuándo vamos a bajar a echarle bronca a estos que nos... Espérense tantito, todavía faltan unos cuantos. Se cumple el número, vamos sobre de ellos. Y vamos a derrubarnos. Ese diablo que se hizo la lucha, hermano, veníamos platicando en el camino cosas de la vida, hermano, que uno dice, ay Dios mío, y a veces no siento lo duro ni lo tupido, a veces no sé si Dios está conmigo porque mira lo que pasa y mira qué difícil está la vida, hermano. Toda la vida que te hizo imposible el diablo por tratarte de detener, de aplastar, destruir tu matrimonio, tu economía, tu ministerio, hermano, el día que vayas al Señor y hermano, y estés en su presencia, el Señor va a decir, ahora aquel que te hizo la vida imposible, vamos y le vamos a partir la cabeza. Yo y mi iglesia vamos a aplastarle la cabeza al diablo. Bendito sea el nombre de Dios. Él nos va a conocer, hermano. Ni a los ángeles, hermano, les fue dado ese privilegio. Vamos a venir, hermano, dice la palabra de Dios ahí, los ejércitos celestiales vestidos, dice el... Hermano, ¿usted cree que los ángeles necesitan lino finísimo? ¿Usted cree que necesitan lino? Son ángeles, hermano. Está hablando de la iglesia, hermano, que se le concedió que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y dice que bajaron. Y bajaron, dice, con el Señor, verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con, ¿qué dice ahí? Con barra de hierro. Y él pisa el lagar con el vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Por si alguien dice que Dios es solo amor, ahí dice que también se enoja, hermano. Viene con todo. ¿Contra quién? Contra el diablo. Viene con todo contra el anticristo, contra el que era contra el ungido. Hermano, ya está operando el anticristo. Estamos esperando ver a una persona poderosa que se plante en hermano, la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? El anticristo. ¿Qué va a pasar cuando se diga que se va a reconstruir el tercer templo? Y cuando esté listo el templo, el anticristo va a ser aquella persona que se va a sentar en el trono de Dios ahí en ese templo. Él es la abominación. Cuando eso suceda, aparece el Hijo de Dios. Es algo tremendo, pero ya no vamos a estar aquí. Los que se vayan primero no les va a tocar ver eso. Los que van a tocar ver van a ser los de la gran tribulación. Los que van a andar corriendo y escondiéndose, hermano. Los que van a estar ahí, hermano, luchando por salvarse, hermano. Pero antes de que venga el Señor, tiene que suceder eso precisamente. Se tiene que manifestar el anticristo. Segunda de Tesalonicenses, 2 citas, esta y otra y nos vamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta,
como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiere decir que el Hijo del Hombre no se va a ver en las nubes cuando todo ojo lo vea, hasta que primero pase esto. Primero tiene que venir aquel que va a decir: yo soy Dios, que es el anticristo. Se va a sentar cuando todo el templo esté construido. Allá en el muro de los lamentos, que es una parte del templo que quedó, cuando se reedifique va a haber una guerra, porque los van a tener que echar. Porque ahí donde está la cúpula de oro dorada, ahí se tiene que poner la silla, el altar de Dios. Y ahí se tiene que sentar la bestia, el anticristo, para decir: yo soy Dios, y póstrense todos delante de mí. Cuando eso suceda, el Hijo de Dios viene a quitarle lo que le pertenece, hermano. Por eso le digo, primero es el arrebatamiento. Viene el Señor por su iglesia. Escuche, escuche. Cuando viene el Señor por su iglesia, viene la tribulación y la gran tribulación. Cuando aquí en la tierra haya tribulación y gran tribulación, allá arriba va a haber las bodas del Cordero. A la par que aquí haya sufrimiento, allá arriba va a haber fiesta, las bodas del Cordero. Por eso es figura de Egipto, que en Egipto había hambre y había muerte, pero en Goshen había paz, había gozo y había pan. Aunque en la tierra se cubra de tinieblas, sobre ti amanecerá Jehová. Y siempre Dios está diciendo: si permaneces conmigo, aunque el mundo esté patas para arriba, tú vas a estar bien, porque yo estoy contigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Demos un aplauso al Señor, aleluya. Entonces terminamos con esta última cita, hermano. Mateo 24, verso 15. Mateo 24, verso 15. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. No sé si pudieras poner con tu celular, Emanuel, o puedes ir, Isaí, acomodándote, hijo, con la guitarra. Mateo 24. Bendito sea el nombre de Dios. Mateo 24, verso 15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda. Oiga lo que dice. Cuando nosotros veamos, los que se queden vean eso. Entonces dice: huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que están en cintas y de los que críen en aquellos días. Orad por vuestra huida, que no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días, no estos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Estará la gran tribulación a todo lo que da. Y de pronto, gente con poder,
haciendo milagros, descender rayos, abriendo el mar, los ríos, y diciendo: yo soy el Cristo. Y dirán: ya vino, pastores, iglesia, aquí está el Cordero del que les hablamos. Y los engañarán. Por eso necesitamos estar preparados. Pero dice el verso 27: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del hombre. Por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bendito sea el nombre de Dios. Amados, muchos dicen, hace 2000 años que están diciendo que viene Jesús. Muchos dicen, la escritura dice, algunos lo tienen por tardanza. Algunos esperan porque no conocen verlo en las nubes para decir: tengo chance, Señor, perdóname. Pero eso no es lo que estamos esperando. Lo que estamos esperando es que Él viene a la hora que nadie sabe. Viene a vencer a la bestia. Viene a vencer a su adversario. Uno será tomado y uno será dejado. Pero ese arrebatamiento, cuando lo lees parece el arrebatamiento, pero no lo es ese. Esa es la segunda. Porque dice la palabra, oye, será como en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? Noé predicó y no creyeron, pero cuando vino el diluvio, se los llevó a todos. Y esos fueron tomados y Noé fue dejado. Y empezó una nueva era de gobierno. Cuando la Biblia dice unos serán tomados y otros serán dejados, no está hablando del arrebatamiento. Está hablando de los que serán tomados, son los enemigos de Dios, viene para juicio. Y los que serán dejados, los que perseveren hasta el fin. Bueno, ahorita se lo voy a enseñar después de terminar, porque ya estamos lejos. En resumidas cuentas, yo no sé si usted se quiere quedar, pero espero que no. Pero le voy a dar un consejo: cambiemos nuestra manera de vivir. Porque hay quien todavía dice que una no es ninguna y que dos son para las dos. Pero sabe, la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios te da muchas oportunidades de corregir, y tal vez tú no fumas, ni tomas, ni robas, pero a veces somos bien mentirosos. A veces, hermano, no hablamos mucho, pero en nuestra mente somos murmuradores. En nuestro corazón somos incrédulos. Tomás, ¿por qué dudas? ¿Qué no vienes conmigo? Mete tu dedo aquí. ¿De qué te sirve estar conmigo si no crees? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurado Tomás. Pero mira, por misericordia te voy a dejar. Tócame. Y Tomás creyó. Cualquiera que sea la área con la que estás luchando, hoy el Señor te dice: mira, tócame. Te doy chance de que me toques. Te doy oportunidad de que puedas ver que realmente yo te amo y que te estoy hablando ahora. Échale ganas, que nuestro galardón viene pronto. Vamos a orar. Póngase de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar al Señor. Padre bueno, en el nombre maravilloso, maravilloso de Jesús. Aleluya. No tengo nada